Un librito dulce y amargo. ¿Cómo es posible que de un solo libro pueda tener dos sabores opuestos o diferentes? Ese será el tema que hoy hablaremos aquí en Biblia Fácil Apocalipsis. Bienvenido, un grande abrazo para ti que siempre allí nos permites entrar a casa. Gracias allí por recibirnos. Estamos allí en la sala, estamos en el cuarto, no sé dónde estamos, pero ahí estamos en la TV Nuevo Tiempo o a través de internet, de YouTube, de Facebook, por cualquier medio que estés viendo este programa. Gracias por permitirnos acompañarte, por permitirnos allí juntos estudiar la Biblia cada semana. Un grande abrazo para ti. Estoy aquí junto a mis amigos que dejaron sus países por unos días para poder grabar esta temporada y para que juntos podamos comprender esta revelación extraordinaria que Dios tiene para nosotros. Saludos, Dios te bendiga y una vez más, gracias por acompañarnos. El tema de hoy está impresionante. Es por eso que tienes que tomar tu Biblia. Yo estoy aquí con Biblia en mano y vamos a pedir que Dios pueda colocar esta palabra en nuestro corazón. Recuerden ustedes que en los capítulos anteriores vimos que habían dos temas que tenían una relación estrecha. Eran los 7 sellos y las 7 trompetas, porque ambos eran interrumpidos. Antes que se toque la séptima, era interrumpido por algún otro evento, por algún otro hecho, acontecimiento o acción que era colocado. En el caso de los 7 sellos, antes de que el séptimo sello pueda desatarse, había una pregunta y decía, ¿quién puede sostenerse en pie? Entonces allí empieza a colocar un interludio o un capítulo para explicar que aquellos que se mantienen en pie son los 144,000. En el caso de las 7 trompetas, después de la 6ª trompeta, vamos a abrir la Biblia, ahí en Apocalipsis capítulo 9, vemos allí en el capítulo 9 que el ángel toca la 5ª trompeta, o el 5º ángel tocó la trompeta, y luego vemos en el versículo 13 que se toca la 6ª trompeta, y la 7ª trompeta lo encontramos en el capítulo 11, versículo 15. Y ahí vemos un interludio una vez más, ¿verdad? Desde la 6ª a la 7ª trompeta, el capítulo 10 y el capítulo 11 en la primera mitad habla de algunos acontecimientos que sucederían antes que se toque la 7ª trompeta. La 7ª trompeta sería la venida de Jesús. Muy bien, entonces en el capítulo 10 encontramos una revelación importante. Vamos a a Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. ¿Está bien? Vamos a leer. Dice allí, vi descender del cielo otro ángel. Solo que aquí le pone una característica importante. No dice simplemente ángel, dice un ángel fuerte. Nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que encontramos alguna expresión, algún adjetivo, alguna característica principal que se da a cierto personaje, lo está distinguiendo de los demás. No es simplemente un ser celestial, sino este es un ángel fuerte. Acompáñenme a ver las características. Miren, número 1, él está envuelto en una nube. ¿Qué más tiene? Un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columna de fuego. Solo hasta allí. Nos da aquí la referencia de que lo que está viendo Juan
es un ángel fuerte. ¿Quién es este ángel fuerte? Las características que presenta Juan nosotros ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. ¿Se acuerdan ustedes el capítulo 1 cuando Jesús se mostró a Juan ahí en la isla de Patmos? ¿Cómo qué se mostró? Como alguien que tenía el rostro como el sol. Apocalipsis capítulo 1 versículo 16. Alguien que tenía sus pies como columnas de fuego. También Apocalipsis 1:16. Haciendo mención ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Y recuerdan ustedes el capítulo 4 de Apocalipsis, que en el trono de Dios, ¿qué cosa había? Dice, un arco iris. Ahora, la palabra nube o nubes, en cierta manera tiene una relación estrecha con Cristo. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene en las nubes y todo ojo lo verá. Ahora, aquí este ángel está envuelto en una nube. Tiene el arco iris, tiene su rostro como el sol y sus pies como columna de fuego. Al hacer aquí la referencia del ángel fuerte, nos está diciendo que por las características que presenta, es Cristo, es Jesús. La pregunta es, ¿por qué se dice que es un ángel? ¿No? Un ángel fuerte. Ustedes saben que en Judas versículo 9 dice el arcángel Miguel, hablando como o colocando un título para Jesús como aquel que está liderando las huestes angelicales. Ahora, es impresionante que en Apocalipsis encontramos muchos títulos para Jesús. El león de la tribu de Judá, el cordero, Jesús se presenta como luz, como el esposo, como el novio, etcétera, etcétera. Más de 30 títulos encontramos en Apocalipsis. Uno de esos títulos es un ángel fuerte. Ahora, ¿por qué un ángel fuerte? Porque ahora Jesús viene, ángel, ¿qué significa? Mensajero. Viene trayendo un mensaje específico para el tiempo del fin. Entonces, recuerdan que para las iglesias Jesús tomaba diferentes presentaciones. A uno le decía el que tiene los 7 espíritus, a otro le decía el que tiene las llaves de David, etcétera, etcétera. Ahora, para el pueblo del tiempo del fin, Cristo se presenta como un mensajero. No es que Él sea un ángel o un ser creado, Él es Dios. Pero aquí tiene un mensaje importante que dar. Ahora, no es la primera vez que Jesús se presenta como ángel. Cuando nosotros vamos a Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, nosotros vamos a encontrar que Josué estaba listo para una batalla. ¿Recuerdan ustedes aquella escena donde él vio un general, un hombre delante de él? Y él le hace la pregunta y le dice, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice, no, yo vengo de parte del cielo, soy el príncipe del cielo. ¿Por qué sabemos que la referencia o el personaje que se presentó a Josué es también Jesús? Porque Josué lo adoró y el ángel aceptó la adoración. Un ángel, que es un ser celestial o un ser creado, no acepta la adoración de un ser humano. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Por ejemplo, cuando vemos a Juan postrándose ante un ángel. Miren, ve, libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, ¿qué dice ahí? Entonces yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. Ahora, fíjese qué interesante esta expresión. Un ángel, siendo un ser celestial, no permite ser adorado. ¿Por qué entonces hoy los seres humanos pueden adorar a hombres que supuestamente están en el cielo? Hay muchos que rezan a San Pablo, rezan a San Pedro, rezan a... Si Pablo supiera que la gente está adorando, pidiéndose, aquí el ángel no le permite ni siquiera inclinarse, porque dice, yo me arrodillé. Ese acto de reverenciar, de arrodillarse, ya es adoración en la Biblia. ¿Correcto? Yo me arrodillé para adorarlo. Entonces dice, no lo hagas. Un ángel no necesita ser o no permite ser adorado. Entonces, el ángel que se presentó a Josué en el Antiguo Testamento, ahora aparece Cristo en la figura de ángel una vez más
porque tiene que dar un mensaje para su pueblo. Ahora fíjense aquí. Allí dice que el versículo 2, ¿qué cosa dice? En su mano tenía un librito abierto. Significa que para que un libro esté abierto, primero ha tenido que estar cerrado, ¿verdad? Tuvo el librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, hubo 7 truenos. ¿Recuerdan la palabra truenos? Presencia de Dios, acercándose a algún juicio de Dios o la inminencia de Dios, Dios estando allí presente. Ahora fíjense, tenía en su mano entonces un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y sobre la tierra y gritó a gran voz, y cuando él hubo gritado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando en la Biblia se hace referencia a tierra y mar, está hablando de la totalidad de la tierra. Miren, mar en Apocalipsis capítulo 18, capítulo 17, 15, dice que representa muchedumbres de gente. Y tierra, lugares poco poblados. Eso vamos a ver en los siguientes capítulos. Entonces, cuando dice que está con el pie sobre el mar y sobre la tierra, está hablando de que el mensaje que tiene un alcance mundial. Muchedumbres de gente como lugares pocos poblados. Aquí alcanza la totalidad, el mensaje que él tiene es para todo el mundo, ¿correcto? Ahora, fíjense, otro asunto interesante. Ahora, ¿qué cosa más dice el versículo 5? Vamos a leer el versículo 5. Dice así: el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es la revelación completa de Dios, ¿verdad? Como lo anunció a sus siervos los profetas. Eso ocurrirá en la eternidad, porque en la séptima trompeta Cristo regresa. Ahora, fíjense un asunto aquí. Dice que levantó su mano y dijo, el tiempo no es más. No pierdan, por favor, Apocalipsis 10:5 y vamos a Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 5. ¿Está bien? Daniel capítulo 12, versículo 5 al versículo 7. Es el último capítulo de Daniel, versículo 5 hasta el versículo 7. Dice así, presten atención. Dice, yo miré y vi a otros 2 que estaban en pie, uno que estaba al lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Oí al varón vestido de lino que estaba, ¿qué cosa dice? Sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 10? ¿Sí? Alzó su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Presten atención aquí. En Apocalipsis capítulo 12, el ángel, alguien le pregunta y dice, ¿cuándo va a terminar todo este asunto? Está hablando en el contexto del sufrimiento del pueblo. Y dice, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En profecía esto equivale a 42 meses o 1260 días o 1260 años. Eso vamos a ver luego. Entonces dice, ¿cuándo? Entonces el ángel levanta su mano y jura y dice, el tiempo será por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, haciendo referencia a la edad media de persecución. Ahora en Apocalipsis capítulo 10, levanta su mano y dice, se acabó. Ya no hay más tiempo. Es decir, está hablando de que este ángel tiene un mensaje después que haya pasado el pueblo por 12 siglos de tribulación, 12 siglos de persecución. ¿Correcto? Esos 12 siglos, ahí encontramos la iglesia escondida en el desierto, la iglesia perseguida. ¿Por qué? Porque un poder religioso perseguía
a aquellos que querían ser fieles a la Biblia y los llamaba herejes, porque no obedecía sus órdenes, y eran las órdenes del Papa, ¿verdad? 12 siglos de sangre a través de la Santa Inquisición y a través de todas las cosas que se hicieron, las grandes matanzas a los cristianos. Ahora el ángel dice, tiempo no será más. Es decir, ahora comienza el tiempo del fin. No hay otra profecía más. Aquí comienza el fin. Ahora es interesante entonces que Apocalipsis 10 es un eco de Daniel 12, con una sola excepción. Ya no habrá más tiempo. El tiempo del fin profetizado por Daniel ahora está en pleno movimiento cuando el ángel en el capítulo 10 levanta su mano y dice, ya no existe más tiempo. Vamos al versículo 9 entonces, capítulo 10, versículo 9. Entonces dice, fui donde el ángel, o el versículo 8, una voz del cielo me dijo, tome el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y me dijo, le dije que me diera el librito y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel, lo comí, en mi boca era dulce como miel, pero cuando lo hube comido, estuvo amargo en mi vientre. Cuando habla acerca de un librito dulce, ¿de qué está hablando en la Biblia? Entonces tenemos que buscar el contexto. Miren, yo aquí tengo por lo menos 3 textos que hablan acerca de la dulzura del Evangelio. Salmos 19:10, 119:3 y Jeremías 15:16. Creo que el de Jeremías es muy conocido cuando dice, yo tomé tus palabras y las comí, fueron dulces a mi paladar, dulces como miel. Cuando habla acerca de la dulzura del libro, está hablando de buenas noticias, de buenas nuevas, porque el Evangelio siempre trae dulzura. Entonces, ¿en qué momento la dulzura se tornó amargura? Porque dice, era dulce. Amargó cuando estuve en mi vientre, porque en mi boca era miel, era dulce. Muy bien. Quiere decir que antes de la venida de Cristo habrá un profetizar o una proclamación del Evangelio que llegará a todo el mundo, que es el Evangelio eterno, pero que será dulce y luego terminará siendo amargo. Ahora, vamos al capítulo 10, versículo 11. Fíjense lo que dice. Y él me dijo, este contexto es importante, es necesario que profetices otra vez a pueblos, naciones, lenguas y reyes. No se olviden de ese texto porque vamos a volver. ¿En qué momento se hizo dulce o se hizo amargo algo que era dulce? Nosotros comprendemos que el librito que tenía en la mano aquí el ángel era el libro de Daniel, por una razón. Vamos a Daniel capítulo 12. Volvamos a Daniel, ¿está bien? Daniel capítulo 12, vamos a leer el versículo 4. Vamos a ver el texto, Daniel capítulo 12, versículo 4. 12, 4. Miren lo que dice allí la Biblia. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Dice. Hasta el tiempo del fin. Cerrar el libro significa que su comprensión sería en el tiempo del fin. Un libro cerrado significa un libro no comprendido. Está cerrado, no se puede comprender. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, cuando habla de ciencia, está hablando también de conocimiento que aumentará. Entonces, el libro cerrado de Daniel 12 ahora se abre en Apocalipsis capítulo 10. ¿Qué cosa es lo que tenía cerrado el libro de Daniel? Daniel tiene muchas profecías. Sin embargo, hay una que Daniel nunca llegó a su comprensión total, a pesar de que el ángel Gabriel explicó. Y es la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14. Cuando dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Esta es una de las profecías más largas en la Biblia. Es una profecía de tiempo, más larga. No existe una profecía más larga que esta. 2300 tardes y mañanas. La referencia tarde y mañana está sacando de Génesis capítulo 1.
Tarde y mañana representa a un día, ¿correcto? Ahora, Ezequiel 4:6 y Números 14:34 dice que un día equivale a un año. Entonces, tarde y mañana, un día, Génesis capítulo 1. Números 14:34 y Ezequiel 4:6 dice que en profecía un día equivale a un año. Cuando dice 2300 tardes y mañanas, está hablando de un periodo de 2300 años, que comprobamos en la historia, que fue un tiempo que abarcaba desde el tiempo judío hasta el tiempo del fin. Mas eso no es una interpretación nuestra. Vamos a ver que en el año de 1840 en adelante aparece un hombre bautista, él es bautista, llamado Guillermo Miller, él es un agricultor, dedicó varios años de su vida al estudio de las profecías de Daniel. Y una de las cosas lindas que encontramos en la Biblia es que cuando alguien investiga la Biblia y pide la dirección de Dios, el Espíritu Santo siempre le muestra una verdad. Ahora, él empezó a estudiar la profecía cerrada de Daniel, ¿correcto? Ahora, esa profecía de las 2300 tardes y mañanas, él empezó junto a un grupo de personas a poder ver el cumplimiento de esta profecía. ¿Por qué? Una palabra le preocupó a Guillermo Miller y es la palabra purificado. Para poder entender la palabra purificado, nosotros tenemos que entender el contexto del sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Entonces, yo aquí les voy a explicar. Éxodo capítulo 25, Dios le dice a Moisés, hazte un santuario. Y a través del santuario, Dios mostraba al pueblo a través de imágenes cómo se salva el hombre. ¿Cómo se salvaba el hombre? ¿Cómo eran perdonados sus pecados? A través de la muerte de un cordero. Es decir, el pecado trae muerte, pero hay un cordero que muere en mi lugar, muerte sustitutoria. Eso significa, el ser humano se salvó por la gracia, que era la sangre del cordero, y por fe, porque creía que ese cordero representaba ¿a quién? A Jesús, ¿correcto? Entonces, había dos tipos de sacrificio. El sacrificio continuo era porque era todos los días, y había una vez al año, que era el sacrificio por expiación o purificación del santuario. Este sacrificio era especial. ¿Por qué purificación? Ahora les explico. Voy a hacer de la manera más práctica. Yo soy un pecador, entonces yo traigo mi ofrenda, traigo un cordero, traigo un animal y llego hacia el sacerdote. El sacerdote está allí, el cordero tiene que ser el mejor cordero porque representa a Cristo. Yo coloco allí el cordero en el altar, el sacerdote me da el cuchillo. No es que el sacerdote lo mata, yo lo mato, porque es por mi pecado. Pero antes de clavar el cuchillo allí para degollar al cordero, yo colocaba mi mano sobre la cabeza del cordero y confesaba mi pecado. Presten atención. Mi pecado era transferido ¿a dónde? Al cordero. Yo degollaba el cordero, ese animal inocente moría por mí, allí me daba cuenta lo peligroso que es el pecado y tenía fe que el verdadero cordero un día iba a venir a morir en mi lugar. El sacerdote tomaba la sangre de ese sacrificio, esa sangre que se derramaba en el altar. ¿Recuerdan ustedes los santos clamando debajo del altar? La sangre de los santos. Esa sangre, el sacerdote lo llevaba al lugar santo. En el lugar santo había las mesas de proposición, había un candelabro y había allí el altar de incienso. Sobre los cuernos del altar mojaba con la sangre, luego asperjaba allí en las cortinas. Entonces el sacerdote salía y yo era perdonado. ¿Cuál fue el proceso? Mi pecado se transfirió ¿a dónde? Al cordero. Y por medio de la sangre, mi pecado entraba ¿a dónde? Al santuario. Y el santuario necesitaba ser purificado. Ese día de purificación se llamaba el día de juicio para el pueblo de Israel. Era un día de juicio. Aquel que no estaba limpio, aquel que no había confesado sus pecados, moría. Entonces, el sacrificio continuo lo hacía el sacerdote. El sacrificio de purificación,
el sumo sacerdote, que una sola vez al año entraba, ¿dónde? Al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca de pacto, estaba la vara que floreció de Aarón, estaba el maná y estaban las tablas que Dios le dio a Moisés, que eran las tablas de la ley de Dios. Ahí estaba el arca. La presencia de Dios descendía, la gran Shekinah, la gloria de Dios. El sumo sacerdote entraba y estaba allí en contacto con esa luz celestial, que era la presencia de Dios. Después de hacer la purificación del santuario, salía el sumo sacerdote, todo el pueblo estaba orando afuera y afuera se celebraba la victoria. ¿Por qué? Porque afuera estaban esperando un animalito. Recuerda, yo no especifiqué antes de que se celebre ese día, que era el 10º día del mes séptimo, no era cualquier día, 10º día del mes séptimo, 2 corderos eran echados suerte, uno para Dios y uno para Azazel. Azazel era para Satanás. Entonces, el sumo sacerdote salía. Aquel que fue sorteado para Dios, era derramada su sangre y con eso se purificaba el santuario. Cuando él salía, ahora colocaba sus manos sobre el chivo, que era para Azazel, y ese se iba a morir en el desierto. Eso representaba el milenio, que luego vamos a ver, porque el diablo finalmente va a llevar el pecado, no porque él sea nuestro salvador, porque el perdón entró por causa del cordero, no por causa de Azazel, ¿correcto? Entonces, finalmente lo único que hace el sumo sacerdote es culpar al diablo por haber provocado todos los pecados. Ahora, eso ocurría todos los años. El santuario era purificado una vez por año, ¿correcto? Una vez por año. Ahora, cuando Guillermo Miller dice 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, él piensa así: santuario en la tierra, Jerusalén fue destruida. ¿Qué santuario? Santuario en la tierra. Excelente, dijo. Entonces, si el santuario es la tierra, quiere decir que la tierra será purificada. ¿Y cómo va a ser purificada la tierra? Cristo regresa. Eso es lo que él pensaba. Y ese mensaje fue difundido a partir de ese año. Bienvenido, estás en Biblia Fácil. Una vez más estamos aquí de regreso, ahora hablando acerca del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Ahí vimos un ángel sosteniendo un librito que fue ordenado para Juan que pueda él comerlo, y este librito era dulce al paladar, sin embargo en su vientre amargó. Vimos allí cómo apareció un hombre en la historia que estuvo preocupado por una expresión de aquel libro que un momento fue cerrado, que fue el libro de Daniel. Y ahí encontró que el santuario sería purificado. Lo que le llamó la atención a él fue la fecha, 2300 tardes y mañanas. En un periodo profético sería 2300 años. Entonces él, basándose allí en el servicio diario, el sacrificio continuo y en la purificación de lo que sucedió en el pueblo de Israel, entonces él llegó a una conclusión extraordinaria, de que la purificación del santuario, pensó él, que sería aquí en la tierra y se purificaría con la venida de Cristo. Bueno, entonces, si la purificación del santuario era un juicio para el pueblo de Israel, Guillermo Miller dice, él pensó, esto también es un juicio o es el final para el pueblo de Dios en la tierra. La pregunta es, ¿cómo llegó a esa conclusión? Para que él pueda llegar a esa conclusión, él analizó Daniel capítulo 8.
No tengo la intención de poder explicar todo este diagrama. Tú puedes ver este programa, por favor, busca en YouTube, allí 2300 tardes y mañanas en la temporada de Daniel. ¿Correcto? Tú que estás viendo el programa, allí vas a ver a detalles lo que hoy voy a hacer, un breve resumen. Daniel capítulo 8, versículo 14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Sin embargo, Daniel no entiende esa profecía y Dios envía a Gabriel para que pueda explicar la profecía. Y la explicación la encontramos en Daniel capítulo 9. Vamos a abrir la Biblia entonces en Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Está bien? Allí dice, vamos al versículo 22. Me hizo entender y me habló diciendo, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñarte. ¿Qué cosa había venido a enseñar? Si ustedes leen el capítulo 8, versículo 27 dice, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. No atendí los negocios del rey, estaba espantado a causa de la visión que no entendía. No entendí. Entonces el capítulo 9 dice, yo me puse a orar. Daniel empieza a orar y allí aparece el ángel y dice, bueno, entonces te voy a enseñar. Ya oraste, tranquilo. He venido para enseñarte. Señor, no entiendo, ¿qué estás hablando? 2300 tardes y mañanas. Vamos a Daniel 8:14. Miren ahí. Daniel capítulo 8, versículo 14. Y dice, entonces él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Correcto. No entiende, y en el capítulo 9 encontramos así. Capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia, sellar la visión y ungir. Esa palabra ungimiento es importante. ¿Ungir a quién dice? Al santo de los santos. ¿A quién está haciendo referencia aquí? A Cristo. Correcto. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá, miren cómo divide, 7 semanas y 62 semanas. Ahora, 62 más 7, ¿cuánto es? 69. ¿Es así o no? ¿Y cuántas semanas estaban determinadas para su pueblo? 70. Entonces le dice, mira, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, ¿habrán cuánto? 62 más 7, 69 semanas, solo que lo está dividiendo en 2 partes. Se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿De qué está hablando? De la muerte de Cristo. Es decir, esta es una profecía mesiánica. Dice, se quitará la vida al Mesías, nada le quedará, etcétera, etcétera, y allí se destruirá la ciudad, el santuario. Versículo 27. Por una semana más se confirmará el pacto a muchos y a la mitad de semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto parece un trabalengua, ¿verdad? Dice, 70 semanas, de las 70 semanas están divididas así. 7 más 62. ¿Cuánto es? 69. ¿Cuánto falta? Una semana. Dice, en la última semana hará el pacto sobre muchos y a la mitad de semana hará cesar el continuo. ¿Qué continuo está hablando? El sistema de sacrificios. Por eso es que cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. No más sacrificios. Cristo con su sacrificio cesó el continuo. ¿Continuo qué? El sistema de sacrificios que durante todo el antiguo Israel venía celebrando, que era la sombra de la venida de Cristo. Es claro aquí 3 asuntos. Número 1, ungir al santo de los santos. A la mitad de semana haré cesar el continuo sacrificio, que es la muerte de Cristo, y dice, se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. ¿Correcto? ¿De qué está hablando? Del ministerio de Jesús. No hay vuelta aquí para dar. Ahora, entonces dice, de las 2300 tardes y mañanas, 70 son para tu pueblo. El resto deja para el tiempo del fin. 70 son para tu pueblo. Ahora, 70 semanas multiplicando por 7 días que tiene cada semana.
serían 490 años. Cuando nosotros, ¿cómo nosotros aplicamos los años? Día por año según Ezequiel 4:6 y número 4:34, ¿correcto? 70 semanas o 490 años estaba cortado. Cuando dice determinado, la palabra hebrea es cortar. De los 2300, 490 están cortados para tu pueblo. Ahora fíjense, entonces 70 semanas estaría para el pueblo judío. La pregunta es, ¿cómo sé cuándo inicia? Entonces allí me da la aclaración y dice así: se entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, miren lo que dice el versículo 25. Sabe pues y entiende. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrán 62 y 7. Es decir, el punto de inicio de estos 490 años, que sería el mismo inicio de los 2300 años, sería ¿cuándo? Cuando se da la orden para reedificar Jerusalén. Jerusalén fue mandado a reedificar en 3 ocasiones. Primero fue por Ciro. Luego, en Esdras 7:7 nos dice que Artajerjes finalmente da la orden para poder reedificar esos muros. ¿Por qué se toma el año 457, el otoño del 457? Porque es ahí donde Jerusalén llega recién a ser reedificada y a ser nuevamente vista como una ciudad. Antes no, ¿correcto? Ahora, si el año 457 inicia, entonces aquí nosotros hacemos un cálculo, ¿verdad? Del año 457 dice, los 70 semanas están divididas ¿en cuánto? En 7 más 62. 62 más 7 serían 69 semanas. ¿Por qué lo divide en 2? Porque a los 49 años o 7 semanas se termina de reedificar el muro de Jerusalén, en el año 408. Ahora, esas 62 semanas servirían para ungir al Santo de los Santos. ¿Cuándo se unge el Santo de los Santos? En el bautismo de Cristo. Ese ungimiento era el inicio de su ministerio, que ocurrió en el año 27. Ahora, del año 27, desde el ungimiento, habría una semana más. Y dice, a la mitad de semana haré cesar el continuo. 27 más 7 serían 34. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál sería la mitad de 27 al 34? 3 años y medio, sería el año 31 después de Cristo. Jesús muere de acuerdo a la profecía, en la hora exacta, en el día exacto, cuando el cordero tenía que ser sacrificado. Y según la profecía de Daniel, justo a la mitad de semana, es decir, en el año 31, porque en el año 27 se bautizó, y en el año 34, con la muerte de Esteban, el pueblo judío dejó de ser el pueblo privilegiado por Dios y la salvación pasó para todos los gentiles y levantó a un hombre llamado Pablo, el apóstol de los gentiles. De las 2300 tardes y mañanas, 70 son para tu pueblo. Dentro de esas 70 semanas está ¿qué cosa? El ministerio de Cristo. No podemos quitar el ministerio de Cristo de la profecía porque Cristo es el centro de la profecía. Entonces allí él hizo los cálculos, pasando las 70 semanas para el pueblo de Israel. Entonces él dijo así, si son 2300 años, menos 490, que ya fue un periodo cumplido, me resta 1810 años para llegar a los 2300. Él se reunió, Guillermo Miller, con otro hombre llamado Samuel Snow. Y Samuel Snow, viendo el calendario, no el calendario gregoriano, sino el calendario judío, ¿correcto? Empezó a hacer los cálculos y dijo, si de los 2300 ya está cumplido 490 años que fueron para el pueblo de Israel, entonces si sumamos a ellos los 1810 años, llegaron justo con una fecha que era el día de juicio para Israel, que era un 22 de octubre del año de 1844. Ahora, aquí se armó un movimiento religioso en los Estados Unidos. Digo movimiento porque no era iglesia. No era iglesia, era un movimiento. Este movimiento, ¿qué cosa proclamaba? Proclamaba de que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Y el mensaje abarcó todas las religiones de esa época. Todos dejaron sus cosas que hacer,
Todos dejaron sus sembríos, todos dejaron todo, porque Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Ellos estaban tan convencidos que el mensaje era tan dulce. ¿Y por qué era tan dulce? No hay mejor buena nueva que el cumplimiento de la promesa. Cristo vendría. Ahora, Él no solamente se basó allí en las fechas que ya los mostramos, sino que según el capítulo, vamos a Daniel capítulo 7, vemos una escena de juicio después de los 1260 años de persecución. Miren, en el capítulo 7, ahí en el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, un cuerno pequeño salió y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Este cuerno tenía ojo de hombre, una boca que hablaba gran insolencia. Esto vamos a ver en el capítulo 13 de quién se trata. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, su pelo igual que la revelación que recibe Juan. Y allí miren lo que dice el versículo 10, la parte final. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué significa aquí? Una escena de juicio. Entonces presten atención. Guillermo Miller levantó un movimiento y ese movimiento decía, Cristo viene, era tan dulce que dejaron todo porque se querían preparar para la venida de Cristo. Sin embargo, el 22 de octubre de 1844, Jesús no vino. Entonces el mensaje fue una amargura, fue un chasco. El mensaje tan dulce separó a 3 grupos de personas. El primer grupo de personas estuvo tan renegado que salió del movimiento, porque no había iglesia, salió del movimiento que empezó a renegar y nunca creyó más en las promesas de Dios. El segundo grupo continuó dando fechas, incluso hasta ahora hay un grupo que sigue dando fechas de la venida de Cristo. Y un tercer grupo, de aquí nace un tercer grupo, y ese tercer grupo es un movimiento profético. Ahora les explico por qué. Miren, entonces, esto sería para el tiempo del fin. Un mensaje dulce que luego se convierte en amargura. Ahora, ¿Guillermo Miller estaba equivocado? No. Estaba equivocado en el evento, pero no en la fecha. Es decir, Cristo no iba a volver a la tierra, pero Cristo asumía una nueva función. No quiere decir que hasta ese momento Cristo no hubiese asumido una nueva función, o Él estaba esperando la fecha para asumir una nueva función. No. Lo que está diciendo que a partir de esa fecha se abriría un juicio. Por eso que Apocalipsis capítulo 14 dice, la hora de su juicio ha llegado. ¿En qué momento lo coloca la hora del juicio? Después del capítulo 10. Cuando el tercer ángel dice, adora a Dios, la hora de su juicio ya llegó. ¿Llegó después de qué? Después de que el ángel haya hecho comer el librito dulce y amargo. Es decir, en el cielo se abrió un juicio, ¿correcto? Para el pueblo de Dios. Ahora, miren esta expresión, es necesario que profetices otra vez. De aquí se levantaron 3 grupos y uno de esos grupos que se levantó fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Presten atención a lo que yo voy a decir ahora. Dios no levantó una iglesia para que sea exclusiva de la salvación. Porque la salvación es dado para todos y yo creo que en todos los lugares, en todas las iglesias, Dios tiene un pueblo. Sin embargo, Dios para el tiempo del fin levantó un pueblo, sí levantó para predicar una verdad basada en la palabra de Dios. Por eso es que el nacimiento de esta iglesia es profética. La iglesia tiene un mensaje profético y ese mensaje es de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Abran su Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, vi volar en el cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Presten atención al mensaje. Decía a gran voz, número 1, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es el mensaje que predica esta iglesia? Algo que en otras iglesias no es común. La hora de su juicio llegó. ¿Cuál es el juicio de Dios? Mira las profecías.
habla de profecías y habla acerca del juicio. Número 2, ¿qué dice? Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De dónde he sacado este texto? De Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿No dice así? Aquel que hizo el cielo, la tierra, la fuente, el mar y la fuente de las aguas. Número 3. Esta iglesia se ha levantado para declarar que Babilonia ha caído. No está hablando de la Babilonia literal, sino de la confusión espiritual que existe en el mundo. Y número 3, para poder advertir que estamos en el tiempo del fin y que nadie puede adorar a la bestia en su imagen, porque pronto vendrán 7 plagas sobre ese pueblo. Querido, esta iglesia se levantó como un movimiento profético. Préstame atención a lo que te voy a decir. Una placa no salva a una persona, de ninguna manera. Quien salva es Cristo. Pero Dios levantó para el tiempo del fin un pueblo profético, no porque ellos están seguros de su salvación, sino que levantó para que ellos puedan proclamar una verdad basada en la palabra de Dios, que predique del juicio, que hable acerca de la verdadera adoración y que hable acerca de los eventos finales. Yo te voy a hacer un desafío en este momento. No busques una iglesia cerca a casa, busca una iglesia que tenga un fundamento bíblico. Busca una iglesia que tenga sus creencias basadas en la palabra de Dios, que su nacimiento, que su origen, que las cosas que se practica esté basado solamente en la Biblia. Finalmente, la Biblia es la única regla de norma de fe y conducta para todo ser humano. Dios tiene su pueblo en todas las iglesias, pero un día todos ellos se reunirán. Un día todos ellos serán llamados por Dios y adorarán a ese verdadero Dios del cielo. Sin embargo, hoy la iglesia adventista tiene un mensaje profético para dar, y es el pueblo que Dios levantó para el tiempo del fin, para traer aquellas verdades que fueron pisoteadas por más de 1260 años. Esta Biblia, esta palabra fue oculta. Sin embargo, esa verdad hoy es restaurada. Y hoy te invito a tomar una decisión, a dar un paso de fe, no para que te unas a una placa, sino a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Voy a invitar aquí a mi amigo Andrés para que venga para cantar. Mientras él canta, toma una decisión importante. Unirte a un movimiento profético no te garantiza la salvación. La salvación es Cristo. Sin embargo, unirte a este movimiento profético te garantiza que tus